mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios, por favor. Quiero que vamos al libro de Efesios. Vamos a estar ahí en el capítulo 4 del libro de Efesios. Por favor, mis amados hermanos, pueden ahí estar buscando en sus Biblias el libro de Efesios. Antes de ir a nuestro texto, antes de ir al pasaje, hemos estado estudiando las semanas anteriores acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, cómo la palabra puede afectar, cómo la palabra puede hacernos fuertes, cómo la palabra es delicia, es gozo, es alegría, nos planta, ¿verdad? Hemos estado hablando de eso durante los estudios pasados. Algo interesante para mí es que al haber escuchado esos temas, la palabra de Dios debe hacer un efecto en cada uno de nosotros. Debe haber un efecto positivo cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Hoy quiero hablar un poco de nuestra comunión, de la relación entre los cristianos. Creo que es muy importante. Si Dios nos está dando palabra para ir creciendo entre nosotros, para hacernos como árboles fuertes, creo que eso se demuestra siempre a través de la relación que tenemos los unos con los otros. Una de las cosas que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 es que el deseo que estaba en su corazón, mismo deseo que lo puso en oración ante la presencia de su Padre, es la unidad de sus discípulos. No solo la unidad de los discípulos que estaba junto a él en su ministerio, sino que también por todos sus discípulos que habían de creer en él en el futuro. Esto significa que Jesús oró por cada uno de los que estamos aquí presentes en esta tarde. Esta unidad por la cual pidió nuestro Señor es una unidad establecida por Dios mismo, por lo tanto es una unidad indestructible. La unidad que Cristo espera de la iglesia es la misma unidad que tiene Él con su Padre. Recuerde lo que dice Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esas fueron las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 17. Los deseos de Cristo, la oración de Cristo en ese pasaje es para que todos los que habían de creer, nosotros y todos los que van a creer en el futuro, lleguemos a ser uno, como Jesús es uno con su Padre Celestial. Y nosotros en Dios. Ese es el deseo de nuestro Señor. En el libro de Efesios, que vamos a estar en esta tarde, todo lo que enseña el apóstol Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 3 debe tener una consecuencia clara en la vida de la iglesia, ya que vemos en los 3 capítulos cómo el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu hacen todo por nosotros. Con el capítulo 4 se inicia la parte aplicativa de la carta, eso usted lo sabe. Pero antes de ver el texto, solo quiero mostrarte algunas observaciones de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, trabajando con un mismo propósito. Mira por favor el capítulo 1 de Efesios, velo conmigo. Voy a mostrarte lo que el Padre hace por nosotros. Mira el capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hace el Padre por nosotros? Según este versículo, nos bendice con toda bendición espiritual. Amén. Eso hace nuestro Padre Celestial. El versículo 4, mira lo que hace el Padre. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escoge desde antes de la fundación del mundo para ser santos, para ser personas sin mancha delante de Él.
Eso hace nuestro Padre por nosotros. ¿Qué más hace nuestro Padre? Mira el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben lo que hace el Padre? Nos hace sus hijos por el puro afecto de su voluntad. 1:9, mira lo que hace el Padre. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos da a conocer el misterio de su voluntad. Esto es todo lo que está haciendo el Padre por nosotros. En el capítulo 1, versículo 13, mira lo que hace. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos da el evangelio, nos da la salvación, nos da el Santo Espíritu en nuestras vidas. Solamente estoy dando observaciones de lo que el Padre hace por nosotros. Nuestro Padre Celestial nos ama. Y algo muy importante que no debemos olvidar, mira el capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nuestro Padre, amados hermanos, nos dio vida, nos volvió a la vida cuando estábamos muertos. Eso hace nuestro Padre por nosotros. Y quiero mostrarte lo que hace el Hijo por nosotros. Mira ahí mismo en el versículo 4 al 6, mira lo que hace el Hijo por nosotros. Todo lo que estoy mostrando es lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo, lo que hace el Espíritu, trabajando en conjunto para nuestra salvación. Mira lo que hace el Hijo, capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mira lo que hace nuestro Señor Jesús. Cristo nos da vida, nos resucita, nos hace sentar en lugares celestiales a través de su sacrificio. ¿Te das cuenta cómo trabaja el Padre y el Hijo en nosotros para que nosotros podamos alcanzar esa salvación? Mira el capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira lo que hace el Señor. Nos da ciudadanía, promesas, esperanza. Ahora tenemos a nuestro Dios a través de su sangre. De hecho, las bendiciones que hemos recibido del Padre son siempre a través del Hijo. Siempre están trabajando en conjunto. Mira nuevamente el capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, el Padre y el Hijo trabajando juntos. Versículo 4, según nos escogió en él, en el Hijo. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo el trabajo que está haciendo el Padre y el Hijo es en función hacia nosotros, pero trabajan en conjunto. Mira lo que hace el Espíritu por nosotros. Capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, y es el sello, es la garantía para que alcancemos esa herencia. Capítulo 2, versículo 18, dice así.
Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos una entrada libremente. Podemos ir a la presencia de nuestro Padre a través del Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cual sea mi con otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu nos revela el conocimiento de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que está haciendo. Y el capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu de Dios nos fortalece. Todos estos puntos de observación, hermano, los estoy leyendo para que veamos lo que está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre nos quiere salvar y bendecir, pero esto llega a través del sacrificio de Cristo. Y cuando este sacrificio nos saca de la muerte y nos resucita a través del Evangelio, el Espíritu de Dios habita en nosotros como garantía para recibir la herencia. Nos revela la palabra que fue escondida por generaciones, nos fortalece con su poder y nos da entrada al Padre en todo momento. Todo eso está haciendo Dios, Padre, Hijo y Espíritu, para que nosotros podamos alcanzar esta bendición de estar con Él para siempre. En los 3 capítulos vemos a Dios haciendo el trabajo de llamarnos, haciendo el trabajo de sacrificarse, haciendo el trabajo de habitar en nosotros, ayudándonos para recibir la herencia. Dios trabaja en todo tiempo para que podamos recibir su salvación. 3 cosas. No fuimos llamados por nuestros méritos, porque no tuvimos, estábamos muertos en delitos y pecados. 2, no hicimos ningún sacrificio. Cristo lo hizo por nosotros para resucitarnos y darnos vida. 3, no hacemos nada por nosotros, hacemos lo que su palabra nos dice y lo que el Espíritu hace en nosotros. Todo viene de nuestro Dios y este Dios maravilloso que hace todo por nosotros. Lo único que espera es que podamos desarrollar en nosotros a su Hijo Jesús y de conocer su incondicional y eterno amor por nosotros. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora comienza el capítulo 4, y aunque comienza la parte aplicativa, también habla de una parte doctrinal. Esta parte doctrinal tiene que ver con la unidad, y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. La unidad, vamos a hablar un poco de eso. Algo que se repite en los capítulos 4 y 5 es andar, 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 vivir. El 4.1 nos dice andar en unidad, el capítulo 5.2 nos va a animar a andar en amor, el 5.8 andar como hijos de Dios, y el 5.15 andar sabiamente, es la manera en que debemos vivir. Y el capítulo 6 cierra con la armadura que el cristiano necesita para enfrentar la lucha espiritual y lograr que este andar sea exitoso. Amén. Toda esta introducción lo hago para que estemos observando cómo nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu, están trabajando por nosotros. Quiero llegar a un punto con esto. Amén. Pero quiero que veas esas observaciones de cómo el Dios eterno, el Dios trino, está trabajando para que nosotros alcancemos la salvación de Dios. Ok, comenzamos con capítulo 4, versículo 1. Comenzamos con nuestro tema. Efesios 4:1. Dice la palabra de Dios. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, quien es el que escribe, está en una condición lamentable. Él está preso. Eso dice el 4:1. Yo pues preso. Pablo está preso, no solamente lo dice el 4.1, también lo dice el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y el capítulo 6, versículo 20, dice el apóstol Pablo, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo está preso. Eso está diciendo el pasaje. Literalmente atado.
privado de libertad entre rejas. Pablo está prisionero, es un prisionero de Cristo, está en la cárcel. Pero como él dice en este pasaje, está preso en el Señor. ¿Saben lo que significa? Por causa de Cristo. No por homicida, amado hermano, no por ladrón, no por estafador, no por hacer lo malo, no por hablar mal de alguna autoridad, no por golpear a alguien, no por ser un malhechor, no está preso por eso. Pablo está preso por causa del Señor, por ser un predicador, por anunciar al mundo que el Dios Todopoderoso quiere salvarnos. Esa es la razón por la cual Pablo está preso. Pablo está preso por predicar a Cristo, por predicar su evangelio, para que la gente pueda ser salvada. Pablo está preso por causa de Cristo. Yo pues preso en el Señor. Esto me gusta. Cómo el apóstol Pablo hasta dónde llegó por servir a su Señor, por servir a Cristo, por servirle a Él. Cuando pensé en este pasaje y traté de pensar en la condición en la que el apóstol Pablo estaba, se me vino a la mente cuando en alguna oportunidad visité la cárcel. Recordé un poco lo que los presos me contaban y cuál era su manera de pensar. Y lo que recuerdo es que siempre en sus conversaciones, todo se trataba de ellos mismos. Lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren hacer, dónde les gustaría estar. Pero todo lo que hablaban se trataba de sí mismos y de sus necesidades. Pero cuando veo a Pablo en este pasaje, nada se trata de él. Él solo está preocupado de los destinatarios. Él está preocupado de los efesios. Dice el texto, yo pues preso en el Señor, os ruego a ustedes, a los destinatarios. Pablo está pensando en ellos, no en él, no en su condición, sino en la iglesia que está recibiendo esta carta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a Pablo le interesan más los destinatarios que su propia persona? Porque Pablo entiende que ellos, todos los destinatarios, los efesios, han sido llamados por Dios. Eso dice el texto. Mira, fíjate al final del versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aunque el apóstol es quien ha trabajado entre ellos, aunque fue él quien llevó el evangelio a Éfeso, no es Pablo quien hizo el llamado a los efesios. El llamado lo hace Dios. El llamado viene de Dios, no del apóstol. Es nuestro Señor quien ha hecho el llamado. El Señor llamó a los efesios. Para que hayan personas llamadas, antes de que sean llamados debe existir quien llama. Y en este caso no es Pablo el que llama. El que hizo el llamado a los efesios es nuestro Dios. Por eso a Pablo le interesa mucho más lo que está no le interesa mucho lo que está pasando con él. No, para nada. No le interesa su condición de prisionero, porque antes de estar así estuvo peor. Estuvo muerto en delitos y pecados, según el capítulo 2. No tenía la promesa, no tenía esperanza, no tenía vida eterna, no tenía ciudadanía, no tenía herencia. Pero ahora que ha sido llamado por Cristo, tiene una esperanza, tiene una herencia en los cielos. Ha sido llamado por Dios. Cristo se sacrificó por él. El Espíritu Santo habita en él. Y si Pablo está preso, es por causa de Cristo. Eso lo recibe con gozo, porque es participante de sus padecimientos. Por eso Pablo no piensa en él. Piensa en la iglesia, que al igual que él, ha sido llamada por Dios. Hermanitos, es Dios quien nos hizo el llamado. Pensando en nosotros, todos nosotros, no fuimos llamados por el hermano que nos evangelizó. No fuimos llamados por los predicadores, aunque damos las gracias a Dios por los evangelistas, por los predicadores de la palabra. Por supuesto que sí, pero ellos no nos hicieron el llamado. Ellos han trabajado, ellos siguen trabajando, evangelizando el mundo, evangelizando a las personas. Por supuesto que sí. Ellos siguen trabajando día a día, evangelizando a la gente. Sí. Pero importante es entender que quien hizo el llamado fue nuestro Dios. Dios nos ha llamado.
Él hizo el llamado por nosotros. Él te ha traído aquí, aunque estuvimos sin promesas, aunque estuvimos muertos, estuvimos en delitos, estuvimos en pecado, no importa. Hizo todo para que estuviésemos gozando de su palabra hoy. Estuviésemos gozando sus promesas, estuviésemos gozando la herencia de la vida eterna. Todos nosotros hoy en día estamos aquí porque hemos recibido el llamado de Dios. Dios te ha llamado. A todos los que estamos hoy día conectados, estamos aquí porque Dios hizo el llamado a nuestras vidas. Es Él el que te trajo. Su gracia te trajo aquí. Su gracia te llamó. Su gracia te trajo para que recibieras estas bendiciones. Es Dios quien hace el llamado a todos nosotros. Es nuestro Padre Celestial, trabajando en conjunto con su Hijo, trabajando con el Espíritu para que recibamos estas maravillosas promesas. Nuestro Dios eterno es quien nos ha llamado a todos nosotros. Pensando en los evangelistas, yo me incluyo, hermanos, nosotros no hacemos ningún llamado. No, el llamado lo hace el Señor. Somos instrumentos en sus manos por su gracia simplemente, pero nosotros no hacemos ningún llamado. El llamado lo hace nuestro Dios. Él es quien nos sacó de la muerte para darnos vida. Él nos ha llamado para que seamos sus hijos hoy en día. Todo lo ha hecho nuestro Dios. Por eso en la introducción hablé de todo lo que Dios hace para que recibamos su salvación. Y este Dios que te ha llamado, este Dios que me ha llamado, tiene propósitos para nosotros. Amén. Dios te llamó, Dios te salvó, Dios está haciendo todo por ti y por mí, por todos los que van a creer. Te ha llamado, pero con propósitos. Este Dios eterno, ¿saben lo que nos dice en el versículo 1? Nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Estamos listos para escuchar lo que Dios quiere pedirnos? Amén. ¿Estamos listos para recibir lo que Dios quiere de nosotros? Ok. Dios nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué significa esto, amados hermanos? ¿Qué significa andar como es digno? La palabra andar significa vivir, mi estilo de vida. En este caso, Dios espera que aprendamos a andar, espera que aprendamos a vivir. Ese es el deseo de nuestro Dios. Os ruego pues que anden, que vivan como es digno. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? La palabra digno significa equilibrar balanza o algo del mismo peso. Ejemplo, por favor, piensa en una balanza, hermanito. Las balanzas sirven para que dos pesos distintos puedan estar al mismo nivel. La balanza es un instrumento para el peso. La balanza puede estar para un lado o para el otro, pero sirven para equiparar, para que dos pesos puedan estar al mismo nivel. Significa eso. ¿Qué significa esto conforme al llamado que Dios nos ha hecho? ¿Qué significa entonces vivir dignamente? Pensando en Dios, amados hermanos, pensando en el llamado y que se nos está pidiendo que vivamos como es digno, significa esto. Dios que ha hecho el llamado, Él está a un lado de la balanza y nosotros en el lado opuesto. Cuando nosotros comenzamos a vivir conforme a su voluntad, a andar dignamente, la balanza comienza a equipararse. Cada vez que vamos viviendo como Dios quiere, esta balanza comienza a equipararse hasta que llegamos a andar o vivir como nuestro propio Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a vivir como es digno, que la balanza comience cada día a subir hasta que lleguemos al nivel para que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere enseñarnos a cómo debemos vivir en esta vida. Ese es el deseo de nuestro Dios.
Si Dios es de una forma, yo debo comenzar a vivir de esa misma forma para equilibrar la balanza. Y así seremos dignos del llamado de nuestro Dios. Esto es ser merecedor de lo que expreso ser. ¿Qué decimos ser nosotros? Cristianos. ¿Sabes qué significa eso? Debo vivir como Cristo. Esa es la idea. Somos cristianos. ¿Soy merecedor de lo que expreso ser? Soy un cristiano. Debo vivir, aprender a vivir como Cristo, para que vean en nosotros que somos merecedores de llevar ese nombre. Hermano, somos cristianos. Esto significa que merecemos ser como Cristo es. Amén. Esa es la idea. Así es comenzar a vivir dignamente. Cada paso que damos, cada avance que damos, somos un poco más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es equilibrar la balanza. Eso significa vivir dignamente. Vivir como Jesucristo. Andar como Cristo anduvo. Vivir como Cristo vivió en este mundo. No hay duda de que debemos aprender a hacerlo. Probablemente no estamos ni cerca, pero cada día que Dios nos da, cada día que Dios nos regala, es un día para que aprendamos a ser un poco más como Jesús. Amén. Debemos ser como Él. Este trabajo interno que Dios hace en nosotros debe mostrarse externamente. Eso es andar, eso es vivir. Pero este andar se muestra en este pasaje, en la relación que tenemos entre cristianos. Sí, en eso se va a mostrar, en la relación que tenemos entre cristianos. Dios quiere en este texto que aprendamos a vivir como Jesucristo, que aprendamos a vivir dignamente, para que lo que Dios hace en nuestro interior lo mostremos, vivamos, pero en una relación con mi hermano, con la iglesia, con otros cristianos. Amén. Ok, sabemos que tenemos que aprender a equiparar esta balanza. Sabemos que ese es el deseo de Dios. Pero ¿cómo podemos andar dignamente? ¿Cómo podemos aprender a vivir dignamente? ¿Cómo Dios va a ir mostrándonos ese camino poco a poco? ¿Sabes cómo? ¿Sabe cómo es vivir dignamente? Pablo va a desarrollar el versículo 2 y nos va a ir mostrando cómo el cristiano puede comenzar a tener una vida de dignidad delante de Dios. Versículo 2. Comienza el apóstol diciendo, con toda humildad. Eso es lo primero. ¿Saben lo que significa? Humildad. Considerar a los demás en más alta estima. Ver a los hermanos como superiores que nosotros mismos. Vivir en humildad significa que no somos sabios en nuestra propia opinión. Vivir en humildad significa que no buscamos nuestro propio bien, no buscamos nuestro propio beneficio, sino el de los otros. Y sea como sea el hermano. Sí, sea como sea. Puede ser un hermano amigable o puede ser difícil de tratar. Puede ser un hermano con mucha paciencia o que se enoja fácilmente. Puede ser un hermano que ve las cosas positivamente o puede ser un hermano que ve las cosas negativas. Sí, incluso puede que tenga limitaciones y que tenga debilidades. Sí, incluso eso. ¿Sabe por qué digo todo esto? Porque vivir la humildad tiene que ver con reconocer que también nosotros tenemos limitaciones y tenemos debilidades. Amén. También tenemos. Lo primero que hacemos es reconocer que nosotros mismos tenemos limitaciones y debilidades. ¿Te has dado cuenta que a veces no tenemos empatía con algunos hermanos? Simplemente, ¿sabes por qué? Porque nos enfocamos más en sus errores que en la persona misma. Pero se nos olvida que nosotros también fallamos. Se nos olvida que también
a veces somos limitados, se nos olvidan esas cosas. Pero por sobre todo, vivir la humildad significa aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, cueste lo que cueste. Eso es vivir en humildad. Aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, cueste lo que nos cueste. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Es ser humilde. Reconocer que somos débiles. Reconocer quiénes somos. Reconocer que necesitamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Reconocer que necesito su palabra. Ver a los demás como superiores. No buscar mi propio beneficio, sino el de otros. No ser sabio en mi propia opinión. Humildad, hermanos amados. Y vuelvo a decir, la humildad en este pasaje se refleja en mi relación con mi hermano, en mi relación con mi hermana, en mi relación con la iglesia. ¿Cómo estoy siendo humilde con ellos? A propósito, pregunta, ¿vivió Cristo así? ¿Fue humilde nuestro Señor? ¿Vio a los demás como superiores? ¿Buscó su propio beneficio? Quiero mostrarte un ejemplo que nos dice el libro de Filipenses, por favor. No pierdas Efesios 4, pero vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 3 al versículo 8. Vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 8. Porque para mí es muy importante mostrar cómo vivió Jesucristo, cómo fue la humildad de nuestro Señor. Tenemos que verlo en este pasaje. Dice el texto, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, no busquen pleitos, no busquen contiendas, no busquen esa gloria vana. No, sean humildes. Vean a los demás como superiores. Vean a los hermanos como superiores a ustedes mismos. No miren por su propio beneficio. Busquen el beneficio de los otros. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Pero cuando dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir de buscar lo mejor para el hermano, de ver al hermano como superior, de ser humildes, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿El apóstol Pablo nos está diciendo que Jesucristo vio a los demás como a superiores? Sí, hermano. Sí. Eso está diciendo el texto. ¿Jesucristo acaso buscó el beneficio de los demás y no su propio beneficio? Sí. Eso dice el pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo quiere que los cristianos desarrollemos la humildad, pero viendo a Jesucristo, porque Él tuvo este sentir. Esa fue la vida de nuestro Señor. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje es muy conocido por nosotros. La humildad de Cristo, ve a los demás como superiores, más importantes que él mismo. No buscó su propio beneficio, buscó el beneficio de los demás. Hay en vosotros este sentir que hubo en él, la humildad de Jesús, que se desarrolla cuando somos capaces de recibir humillaciones. Hermanos, así se desarrolla. Jesús se humilló. Jesús se humilló. Este texto nos muestra eso. Jesucristo se humilló, fue humilde, pero Jesucristo vivió humillado. La humildad va desarrollándose cuando somos capaces de recibir humillaciones. Jesucristo se humilló y este texto nos muestra que se tuvo una doble humillación. Mira la primera, siendo en forma de Dios,
Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo se despojó de su divinidad, dejó su condición de Dios para ser siervo, literalmente esclavo. Eso dice. Dejó de ser lo que era, dejó su gloria para ser un esclavo. Es una forma de humillación. Dejó de recibir la gloria, dejó de recibir la alabanza para hacerse un esclavo. Se humilló así Jesús. Se humilló, dejando su condición de Dios para hacerse un esclavo, para ser como un hombre. Esa es una humillación para Cristo. Y no solamente eso, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló. Imagínate, se humilló al despojarse de su condición divina y estando como hombre, también se humilló. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La doble humillación de Cristo. ¿De qué forma se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay en vosotros este sentir, dice el apóstol Pablo. No podemos desarrollar humildad en nuestra vida si no aprendemos a recibir humillaciones. Es imposible, hermano. Y el apóstol quiere que podamos desarrollar exactamente el sentir de Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Se humilló y fue humilde. Buscó el beneficio de los demás. Vio a los demás como superiores. Ese ejemplo, esa humildad es la que usted y yo debemos trabajar, pero en función con mis hermanos. Con mis hermanos de la iglesia. Esa es la idea, amados hermanos. Esa es la manera, esa es la forma en que Cristo quiere que comencemos a equiparar esta balanza. Esa es la forma de comenzar a vivir dignamente. Esta es la forma que Dios nos enseña. Y también quiero que te fijes en la actitud del apóstol Pablo, por favor. Vuelve al capítulo 4 de Efesios, versículo 1. Fíjate en la actitud del apóstol, por favor. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego. Fíjate, hermano. Hermanos, les pido, les ruego, por favor, quiero hacerle esta petición. Se lo ruego, hermanos. Con la autoridad que Pablo tiene, podría mandarles, hermanos, pero no lo hace. No lo hace, ¿sabes por qué? Porque antes de pedirle a ellos humildad, él se muestra primero, él da el ejemplo. Se sujeta, se muestra pequeño, sumiso, un siervo más. Hermanito, les ruego, por favor, les ruego. Aprendan a vivir como es digno, se los ruego, hermanos. Hermanos efesios, iglesia de Cristo, iglesia Nogales, iglesia en cualquier parte, os ruego, quiero que nos fijemos en las actitudes, amados hermanos, la actitud del apóstol Pablo, una actitud de sumisión, de siervo, de alguien pequeño, no muestra su autoridad, simplemente se pone como uno más. Esas actitudes son las actitudes que nosotros debemos empezar a desarrollar en nuestra función con mis hermanos. Humildes, humildes como Pablo, humildes como Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo es nuestra actitud con los hermanos? ¿Somos personas humildes nosotros? ¿Recibes el agravio de los demás? ¿Reciben las humillaciones? ¿Reciben las humillaciones? Es fácil verlo en la vida de Jesús. Sí, es fácil, porque el Señor lo hizo, pero el Señor quiere que nosotros comencemos a vivir estas vidas,
a equiparar la balanza, a ser cada día más como Él, a vivir dignamente, no solo de recibir el conocimiento, sino que ahora que tengo el conocimiento, lo aplico a mi vida. Esa es la manera, esa es la forma de vivir. ¿Cómo estamos siendo en nuestra vida con nuestros hermanos? ¿Soy capaz de recibir humillaciones? ¿O le contesto peor como Él me contesta? ¿O quiero avergonzarlo si Él me trató mal? ¿Cómo estoy recibiendo? ¿Cómo es mi trato con mi hermano? ¿Soy de las personas que les gusta humillar a los cristianos? ¿Somos así? Si somos así, en esta tarde, Dios nos está diciendo, aprendamos a vivir dignamente como Jesucristo. Jesús fue humilde de corazón. Y la humildad comienza cuando somos capaces de recibir humillaciones, de recibir el agravio. Sí, así es. Amado hermano, amada hermanita, cada vez que te sientas humillado por otro, ¿sabes qué? Jesucristo lo hizo también. Y somos participantes de sus padecimientos. Debemos ser como Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Es santo? Sí, debo aprender a ser santo. ¿Fue sin pecado? Sí, debo aprender a vivir sin pecado. Pero también debo aprender de la actitud de su corazón y de cómo Él vivía en este mundo. Y si hay algo que Jesús nos enseña, es siempre vivir en humildad. Busca el beneficio de los otros. Si has sido humillado por algún hermano, no importa, recibe el agravio. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo. Jesús lo hizo por ti, para que tú pudieras ser salvado, para que yo pudiera ser salvado. Jesús recibió la humillación para que nosotros hoy día pudiéramos ser parte de la iglesia. ¿Debo ser así, Señor? Sí, así debemos vivir. Este es el comienzo de comenzar a vivir vidas dignas dentro de la iglesia del Señor. Vivir dignamente, equiparar la balanza, llegar a ser hasta la estatura de Cristo Jesús. Humildad, como Jesucristo. Amados hermanos, creo que no tengo tiempo para seguir con los otros puntos. Tengo que desarrollar todo el versículo 2 y creo que no me va a alcanzar. Pero quiero que pensemos en esto, en esta tarde. Y si los coordinadores de culto me dan la oportunidad para seguir la próxima semana, puedo seguir, no hay problema. Pero quiero que te vayas con este concepto en esta tarde, amado hermano, amada hermana. La verdadera vida, el vivir como Cristo, el ser más como Jesús, tiene que ver en este texto aprender a recibir la humillación, ser humilde como Jesucristo. No somos de las personas que humillan a los demás, pero si has recibido humillaciones, recibámoslas como Jesucristo lo hizo por todos nosotros. Amén. Si comenzamos a desarrollar este tipo de actitud dentro de la iglesia, y vuelvo a decir, este pasaje está en desarrollo entre los miembros de la iglesia. Si podemos desarrollar esto entre nosotros, les aseguro que la iglesia de Cristo va a seguir creciendo, va a seguir glorificando a Dios, y vamos a ser y vivir cada día más como Jesucristo nuestro Señor. El primer paso de vivir dignamente es vivir en humildad. Hoy día, terminando este estudio, ve los ejemplos de Cristo y comienza a vivirlo. Y si te sientes humillado o alguien te humilla, no importa. Jesucristo también lo hizo para salvarnos a todos nosotros. Amén. Así vamos a comenzar a desarrollar vidas que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, en tu casa, en un momento de pandemia, es bueno comenzar a ser humildes, los esposos con las esposas,
las esposas con los esposos, los padres con los hijos con los padres. Quizás no nos vemos presencialmente hoy, pero no te olvides, tu familia también es la iglesia. Comienza a vivir con ellos humildemente, dándoles el ejemplo, como Jesús nos da el ejemplo a todos nosotros. Me disculpo por no poder ver todos los puntos, pero creo que por el horario tenemos que dejarlo hasta ahí. Agradezco la oportunidad, amados hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos ir desarrollando por lo menos la humildad en este pasaje de Efesios capítulo 4. Dios me los bendiga. Saludos a todos.